vez somos todos, porque tal vez somos todos. Primera de Reyes, capítulo 18. Primera de Reyes, capítulo 18. Jehová es Dios. Capítulo 18, verso 30 en adelante. Amén. Lo tiene. Dice el Señor en su palabra: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respondedme, Jehová, respondedme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron. Y los llevó a Elías al arroyo de Sison, y ahí los degolló. Señor, te pedimos, Dios eterno, que hables a nuestros corazones en esta tarde. Y ayúdanos, Señor, a poder comprender tu verdad, esta salvación tan grande que tú nos has dado. Y ayúdanos a seguirte a ti, Señor. Bendícenos, guárdanos. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede sentarse, hermano. Me gusta esta parte de la palabra de Dios, porque la oración que Dios responde, hermano, no es la que se hace a gritos, son. Pero a veces usted escucha a algunos que como gritan para orar, se desgarran la garganta para orar, y ya se va a dar cuenta un poquito más acá cuando estemos viendo el contexto de esta parte. La oración que Dios atiende es aquella oración que se hace con el corazón, hermano. Es aquella oración que va conforme a la voluntad de Dios. Es aquella oración que no es egoísta, pues que no busco lo mío. El problema es que a veces nosotros estamos: Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Solo así estamos. Somos la oración del asadón. Solo dame, 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 dame. Pero nunca buscamos en la oración algunos alabar o adorar el nombre de nuestro Dios, porque para eso es la oración, hermano. Es la comunión que Dios tiene. Cuando su novio le preparaba aquellas cartas de amor que le decía en la escuela, vea que ahí le ponía cosas bonitas. Y hasta le dibujaba unas florecitas, un osito, y se las mandaba, ¿verdad que sí? Y esa es la comunión que debemos de tener nosotros con Dios. Lo primero que debemos de hacer es adorarle. Y muchas veces eso es lo que menos hacemos. Pero sí somos fundamentales. Pero sí creemos en Cristo. Pero no le adoramos como Él demanda que nosotros le adoremos. Vaya conmigo, por favor. Siempre ahí mismo en el capítulo 18, pero en el verso 20. Mire lo que dice el Señor en su palabra. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo.
Acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Se puede imaginar cómo estaba la oscuridad espiritual del pueblo de Israel en ese momento. Hay una muchacha que tiene 2 novios. Llega un momento que se le enfrentan los 2 novios. ¿A quién querés? ¿A este o a este? ¿O te vas con él o te vas conmigo? Y la muchacha, como tiene su corazón partido, dice: ¿y con quién me voy, pues? Si aquel me saca a pasear, si el otro me trata. Y ahí está y no responde palabra. ¿Qué significa eso? Que quiere estar jugando a doble fuego, ¿verdad? Y así estaba el pueblo de Israel. En esa misma condición espiritual estaba decadente. Y también la mujer a veces también le dice: bueno, mira, ingrato, ¿y con quién vas? ¿Te vas a quedar con ella o te quedas conmigo? Es terrible, y a veces uno pierde partidos y pierde un montón de cosas porque no se decide, ¿verdad? Y esa cuestión de decisión era la que estaba tocando el profeta con el pueblo de Israel. Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal es Dios, pues seguidle, id en pos de él. Y el pueblo, dice, se quedó callado, no dijo nada, hermano. Qué tristeza la que Elías quizás sintió ahí, ¿verdad? Y dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Elías estuvo en un momento bastante difícil en la historia de Israel, porque Acab, el rey de Israel, y no es el rey de Judá, no lo confundamos, porque el reino ya se había dividido. Estaba el reino del sur, que eran los judíos, ¿verdad? El reino de David, que era la tribu de Judá, y la de Benjamín. Y estaba a la parte norte, o el reino del norte, como se conocía, o Efraín, como también se les menciona, e Israel, que así también se le reconoce. Elías no predicó en Judá, Elías solamente predicó a esta parte del norte, al norte de Israel. Entonces, este rey Acab había hecho las cosas peores, había sido peor que el antecesor, peor que los otros que habían sido malos. Acab había sido tan malo, y fue tan malo Acab que en lugar de buscarse una mujer israelita, se buscó una de las hijas de Baal, que adoraban a Baal, y se llamaba Jezabel. Y esta Jezabel la tenía con Elías, hermano. Sí que la tenía. Lo quería matar, le quería hacer de todo, le hacía la vida a cuadritos, pues. Y estaban todos los profetas de Baal, sacerdotes de Baal. Era un culto idolátrico, parecido a un culto que se está dando ahora en la parte de Irak, en el norte de Irak. Hay una tribu ahí que ellos están practicando eso. Se me ha ido el nombre ahorita, pero es los kurdos son. En esa parte ahí, ellos practican una religión que ellos se desangran. Fíjate que se rompen la cabeza y la sangre les cae, y esa es la forma de adorar. Y están empezando a adorar, no sé si a Baal, no sé yo, no le podría decir, no he ahondado en eso de ahí, ¿verdad? Pero cuando estaba este señor Saddam Hussein de presidente de Irak, todo eso lo había suprimido. Pero hoy, con ese montón de libertades que han habido en esa parte de Irak, que en cuanto es de los radicales musulmanes, es de los otros, hay un gran problema ahí, ¿verdad? Entonces, ellos hacían ese rito idolátrico, y eso es lo que estaban haciendo. Y ahí es donde se confronta el profeta Elías con ellos, para demostrar, bueno, sí, ¿quién es Dios? Y aquí vamos a demostrar de veras quién es Dios. Y aquí es donde nosotros vemos esto. Mire lo que dice en el verso 22. Dice que Elías le volvió a preguntar. Miren el verso 23: denos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo. Yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho.
O sea, ¿qué vamos a probar? Y se ve como que si fuera una competencia, ¿verdad? Vamos a probar de veras de quién son las mulas, pues. Había un predicador que tenía una campaña en la India, en esa parte de la India donde está dividido entre la India y Pakistán, y ahí habían unos que eran del corte musulmán. Y este predicador estaba imponiendo las manos y oraba para que la gente recibiera sanidad. Y viene y se sube este hombre musulmán y empieza a gritarle al pastor, ¿verdad? Que se bajara, que dejara de estar diciendo mentira. Y bueno, como era uno de los líderes tribales de ahí, ¿verdad? Le dijo, bueno, le dijo el pastor, ay, hay que tener valor, hermano, hay que saber que usted está bien parado, ¿verdad? Para llegar a esas conclusiones, usted tiene que saber en qué está parado. Y le dijo, bueno, le dijo, aquí viene este hombre que está ciego. Vamos a orar por él. Yo voy a orar en el nombre de Jesús para que este hombre reciba la vista. Si este hombre no recibe la vista, yo me bajo y dejo de predicar. Pero si este hombre recibe la vista, tú te conviertes al cristianismo. Se la puso bonita, hermano. Y el musulmán le dijo, no, le dijo, entonces orá vos primero, pues, pedí a tu Dios. Dice que el musulmán empezó, ¿verdad? Y oró. No sé si ellos dicen oración, pero ellos le pidió. Y no recibió la sanidad. Y entonces vino el pastor, con toda humildad, le puso manos al hombre y le dijo, en el nombre de Jesús yo te pido, Señor, te pido, Padre eterno, que tu nombre no quede tirado en el suelo. Y te suplico que pongas tu mano de poder y que este hombre reciba la vista en esta misma hora. Hermanos, el testimonio que dicen que el hombre abrió sus ojos y recibió el milagro de la vista. ¿Sabe qué hizo el musulmán? Se convirtió al cristianismo. Porque los cohetes que él andaba soplados, hermano. ¿A cuánto les ha ocurrido que ha tenido cohetes soplados? Nosotros reventábamos cohetes soplados y cuando nos salían soplados, ¿qué hacía uno de bicho cuando le salía soplado el cohete? Uno salía corriendo y ¡pah! Lo pateaba para que explotara. Y nosotros así andábamos tirando los cohetes y teníamos unos primos que a esos no les gustaba usar zapatos. Siempre se los quitaban. Y nosotros estábamos tirando cohetes ahí, ¿verdad? Y de repente mi hermano tiró uno de esos cohetes número 3, así, algo hermoso. Lo tira y viene el bicho y se tira, hermano, y lo patea. Se fregó el pie, ¿verdad? Pero se le fue la idea de que lo que le iba a ocurrir era malo. Y eso nos pasa a muchos, que nos salen los cohetes soplados. Pero a este pastor no le salió soplado, hermano. Demostró quién era el poderoso ahí, ¿verdad? No era él, era Dios. ¿Gritó el pastor para que el Señor hiciera la obra? No gritó. Sí, suavecito oró. Pero vimos que algo le enseñaba. No, si Dios no es sordo. Yo le digo a mi esposa, Dios no es sordo. Si Dios nos escucha, aún nos oye antes de que la oración llegue a su boca, Él ya sabe lo que usted le va a pedir. Y hasta el Espíritu Santo ha puesto por medio de intercesor para que nos ayude cómo debemos de pedir. Porque a veces, no, Señor. Yasmín no te quiere decir eso. Ella te está pidiendo esto y esto y esto. Eso es lo que ella quiere. Pero no puede, no sabe cómo expresártelo. Pero el Espíritu Santo le dice, Señor, esto es lo que quiere. Este pastor que te está pidiendo, no, Señor, no te está pidiendo eso, te está pidiendo esto y esto y esto. Eso es lo que Él quiere. Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces usted no tiene necesidad de gritar, hermano. Es más, su oración puede ser en silencio. Y usted se ha fijado ahora en los temas que han estado tocando de mujeres de fe, que Ana no gritó para pedir su hijo, ¿verdad? Dice que ni gesticuló palabra, no la oyó. Aún todavía el sacerdote dijo, esta quizás se ha echado los tragos, ¿va? Porque miramos que solo movía la boca. Pero no, ella estaba pidiéndole a Dios. La oración que Dios atiende es aquella que se hace con el corazón. Es aquella que se hace conforme a la voluntad de Dios. Es aquella oración que no es egoísta. Esa es la oración que Dios atiende. Entonces nosotros debemos de aprender a pedirle a Dios de esa manera. Mire lo que dice más adelante
Cuando nosotros vemos lo que dice aquí en el verso 25, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros. Primero pues, que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey, le fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Imagínense, hasta saltando andaban ahí para que Dios les escuchara. Y lo que les dice el profeta, no hombre, lo que les dice el profeta es cosa seria, hermano. Mire lo que dice. Y aconteció que al mediodía Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarlo. Y ellos clamaban a grandes voces, y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó y arregló el altar que de Jehová estaba arruinado. ¿Se da cuenta? Y Elías todavía ahí en la Biblia hay una palabra específica que dice tal vez está durmiendo o está en el palacio de verano, dicen algunas versiones. Y cuando la palabra de Dios habla que está en el palacio de verano, ¿sabe dónde está? En el sanitario. Esa es la idea que da, que ahí está. Por eso es que no te atiende. Quizás va de paseo, quizás va de camino y por eso es que no te atiende. Quizás está meditando y por eso no te atiende. Y Baal, y mire, esta parte a mí me gusta porque Elías había provocado que no lloviera en Israel durante 3 años. Y este Baal era el dios de la tormenta y el dios del rayo. Entonces lo que Elías le estaba diciendo, bueno, si Baal es el dios de la tormenta y el dios del rayo, fácilmente puede caer un rayo, pues, y puede provocar el fuego. Si él es el dios del fuego y del rayo, pues él es el dios de las tormentas, no le va a costar. Y por eso los Baales, los 450 dijeron, bueno, echémosle pues, porque lo que dice usted es cierto. Y empezaron a hacerlo, pero no les respondió, porque ahí estaba en juego el nombre del Dios Todopoderoso de Israel. Y a ese es el Dios al que usted sirve. Es el Dios el que usted adora. Ese Dios precioso que nos ama, que entregó a su Hijo para darnos a nosotros salvación y vida eterna. El domingo pasado se estaba celebrando mundialmente el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban ahí unánimes y con un mismo sentir. Ahí descendió. Fue la entrada autoritativa del Espíritu Santo a la iglesia. Y Él es el que nos enseña, Él es el que nos habla, Él es el que nos guía. Entonces, esta parte de aquí, el profeta Elías nos está demostrando que si usted quiere la presencia de Jehová en su vida, usted tiene que reparar algunas cosas que están chuecas. Y eso es lo que va a demostrar, porque el pueblo de Israel estaba en una situación chueca, hermano, idólatra. Había caído en la idolatría, estaba siguiendo a dioses paganos, había caído en un paganismo, pero como usted no se puede imaginar, a tal punto que Acab había hecho varias imágenes, y no solamente de Baal, sino también de Acera, de Astarte. Las había fabricado y las había puesto en lugares altos para que le adoraran. Eso había hecho Acab. Y como su esposa era idólatra, se le hacía fácil, ¿verdad? Y vemos aquí cómo el Señor habla por medio del profeta Elías lo que nosotros debemos de hacer. Debemos de reparar. Debemos de reparar y no perder la oportunidad de arreglar nuestras vidas. Dice la palabra del Señor en el verso 30. Mire lo que dice. Verso 30. ¿Lo tiene? Perdón. Y edificó piedra. Aquí está. Y tomando Elías, entonces, dice el verso 30, entonces Elías y todo el pueblo dijo, acercaos
Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Se encontraba arruinado el altar. ¿Cómo se encuentra su relación con Dios? Si está ecuánime, bienvenido, ¿verdad? Pero si hay que ajustar algunos tornillitos ahí, ajústelos. Porque cuando las piezas empiezan a vibrar, se empieza a poner chueco todo y después se le van a arruinar todas las cosas, hermano. Si hay algo que usted tiene que arreglarlo, arréglelo. ¿Usted sabe? Yo no le puedo decir, hermano, yo quisiera, pues a mí me encantaría saber lo que usted piensa. Y a todos los pastores nos gustaría tener ese don que tenía el Señor Jesús, ¿verdad? Cuando se acercaban los fariseos. ¿Y por qué están pensando eso? Les decía. Híjole, no, con el Señor Jesús nosotros estábamos ahí amoladitos, ¿verdad? Y entonces, usted sabe qué es lo que tiene que reparar en su corazón. Usted sabe qué es lo que tiene que reparar en ese altar. Y hay que poner manos a la obra, no hay que perder el tiempo. Y aquí el profeta nos dice, acercaos y reparar aquello que está arruinado. Y dice que él, tomando 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre. Amados, nosotros lo primero que debemos hacer es acercarnos a ese altar. Usted lo tiene en sus manos, la palabra de Dios. Usted tiene el altar del Espíritu Santo en su corazón. Acérquese. Haga ese devocional diario que ya dejó de hacerlo, ¿verdad? O se le olvidó leer la Biblia en la mañana. Hágalo, hermano. Hágalo una costumbre. Hágalo, aunque sea por costumbre, pero hágalo. Se va a dar cuenta cómo Dios se va a manifestar en su vida. Se va a dar cuenta de todas aquellas cosas maravillosas que Dios va a ir haciendo y arreglando cada una de aquellas cosas que deben de ser cambiadas en nosotros. Debemos de acercarnos. Elías se lo pidió. ¿Y qué debo de hacer? Cuando me acerco, estoy recibiendo la oportunidad de Dios para mi vida. Estoy recibiendo esa oportunidad de poder ver el milagro que Dios va a hacer en mi vida. Y si usted un poquito más adelante, se va a dar cuenta que hay cosas que en esa relación con Dios, aunque usted puede decir, no, es que religiosamente yo me siento bien, pero no le estoy hablando religiosamente, le estoy hablando de un corazón completamente volcado para adorar a Dios. Y eso es lo que demuestra Elías aquí, que él tenía un corazón dispuesto para adorarle. Y cuando él tiene ese corazón dispuesto para adorarle, Dios también tiene la disposición de manifestarse con poder. En esa situación en que yo me acerco y yo reparo, entonces yo puedo ver. Si hay algo que está allí destruido, hay que meterle mano. Pero a veces nosotros vemos que las cosas están un poquito malas y miramos, mamá, ¿no me has visto la Biblia? Ay, hija, como la última vez que venimos, quiero ver dónde fue. Y ahí, así sucede en algunos hogares, ¿verdad? La ponen por allá. Yo me recuerdo que regalé una Biblia a una persona y le di una Biblia muy bonita. Una Biblia para ganar almas. Y de repente, y esa Biblia la voy viendo por allá, por allá, por allá, por allá. Qué terrible, dije yo. Qué tremendo es, ¿verdad? Porque las cosas no son así, hermano. Si la palabra de Dios se estima, ¿verdad? Y usted debe de estimarla. No como un fetichismo, sino como algo precioso que Dios le ha dado a usted, que es la completa revelación de Dios para su vida. Entonces nosotros debemos de poderla cuidar. Si usted quiere que Dios se manifieste en su vida, por favor, mantenga una buena relación con Dios. Pero muchas veces nosotros queremos que Dios se manifieste en nuestras vidas, pero no quiero quitar ese montón de ídolos que hay en mí, ¿verdad? No quiero quitar todas aquellas cositas que están chuecas en mí. Y hay que repararlos. Aquí dice la palabra de Dios que Él tomó las 12 piedras y empezó a reparar el altar que se había caído, el altar que estaba destruido a causa del abandono, a causa del desenfreno, a causa de la rebeldía. Porque a veces usted como madre o como padre de familia tiene hijos que le sacan las canas y se las ponen verdes, ¿verdad? Yo como ya tengo y he visto un montón, de gente en mi vida, en mi familia. Y híjole, no hombre, es que te va a sacar canas verdes. Si no te pones las vivas ahorita, ahí te vas a dar cuenta que te va a sacar canas verdes. Así que procurar arreglar esa cosa, meterle ahí el tornillo y apretar las cosas, porque si no te va a sacar canas verdes.
Porque hay hijos que son rebeldes, hay hijos que tienen en su desenfreno, hacen cualquier cosa, hermano. Y el problema es eso, que cuando están en adolescentes, yo le he dicho que los adolescentes son aquellos muchachos que adolecen del sentido común. Porque eso es, adolecen del sentido común. Y algunos llegan a 40 años y todavía adolecen del sentido común. Yo conozco varios casos. Solo con el poder de Dios usted va a poder reparar esas cosas que pueden haber sido arruinados por el desenfreno, por la rebeldía o por a veces por terceros, hermano. En este caso, Israel estaba en plena rebeldía, estaba en el desenfreno religioso, pero porque tenía una influencia del rey, porque el rey, que debería de haber dado el ejemplo, había puesto patas arriba a Israel, lo había convertido en un país idólatra. Y eso es el problema, que a veces extraños vienen y destruyen nuestra vida, extraños vienen y destruyen mi relación con Dios, extraños vienen y destruyen mi relación con mi familia, con mis padres, con mis hermanos, extraños vienen y se intervienen y destruyen mi relación. ¿Qué debo de hacer? Reparar esa relación, hermano. Repárelo en el nombre de Dios, y para eso nos ha puesto Dios, ¿verdad? Para repararlo, y se va a dar cuenta. Dice la palabra del Señor que Elías preparó la zanja, ¿verdad? Preparó el altar, puso las 12 piedras, colocó el holocausto y le prendió fuego. No, ¿verdad que no le prendió fuego? No, no le prendió fuego. Y aquí hay dos cosas bien importantes. Las 12 piedras representaban a Israel. El holocausto era la ofrenda que usted trae, su corazón dispuesto para adorar a Dios. La zanja de agua que había ahí, ¿verdad? Y los 12 cántaros de agua, bañado todo aquello, ungido con el agua. Pero había algo que era importante en esa parte de la adoración en este altar. Un corazón dispuesto a adorar a Dios con fe y obediencia. Y ese era Elías. Tenía su corazón dispuesto. Y cuando usted viene a la iglesia y usted se siente, usted viene con un corazón dispuesto, ¿verdad? Y esa disposición es la que Dios premia. Esa disposición es la que Dios ve. Y dice la palabra del Señor que cuando Elías dijo que por Señor, oye mi voz, dijo, oye mi oración. Y dice la Biblia que descendió fuego del cielo y cayó sobre ese altar, cayó sobre ese holocausto. Amado hermano, el monte Carmelo es grande y los rayos siempre caen en los lugares más altos, ¿verdad? Y hay lugares que son bastante atrayentes a los rayos. En Chalatenango, Suchitoto, que esa fue una de las ciudades primeras de aquí del Salvador, que iba a ser la capital, allí iba a ser la capital. Dejaron de hacerla ahí porque es una ciudad muy tormentosa, caen demasiados rayos. Por eso fue que los españoles huyeron de ahí y se vinieron para acá. Y no sabía que aquí le mecían todo el tiempo. Allá le caían rayos, aquí le cayeron temblores. Entonces, esa ciudad, esa parte de la montaña, caían rayos en cualquier parte. Pero dése cuenta que no cayó en ninguna otra parte el rayo, no cayó en ninguna parte la voz de Dios, no cayó en ninguna otra parte, cayó exactamente en el altar donde el profeta había ofrecido su sacrificio, donde el profeta con toda devoción lo había hecho. Amados, la oración que Dios atiende no es aquella que se hace a gritos. La oración que Dios atiende es aquella que se hace con un corazón dispuesto completamente a adorarle a Él. Y cuando usted hace esa oración, créamelo, que Dios se va a manifestar en su vida. Dios se va a manifestar con poder. Y eso fue lo que Elías hizo. Entonces, nosotros debemos de ver que esa buena relación que Elías tenía, hasta el punto de decirle, mira, andate porque no va a llover aquí, andate por otro lado. Te vas a ir a un arroyo y ahí en ese arroyo te va a dar de comer unos cuervos. Después de ahí te vas y te va a dar de comer una viuda. Después de ahí te vas y te va a dar de comer un ángel. Ese Elías estaba bien chivo, todos le daban de comer. Pero había en su corazón eso, esa relación que él tenía. Elías reconoce perfectamente quién era Dios. Y eso es lo que muchas veces el Señor pide y demanda, que usted reconozca quién es Él. Y muchas veces nosotros no lo reconocemos. Porque decimos que a mí me da, yo a veces me pongo y digo, qué terrible como es la cuestión. Pero algunas personas, ay, es que yo soy celoso, yo soy fuerte, yo aquí que no sé qué, yo para las cosas de Dios, si no se hacen así, yo mejor no. Y me pregunto yo, ¿y su vida cómo está?
Yo lo primero que pregunto, y su vida, me imagino que su vida debe ser una vida pero perfecta, mejor que la de Elías, ¿verdad? Una relación con Dios pero fabulosa. El problema es que muchas veces nosotros criticamos y hacemos cosas que no deben de ser, ¿verdad? Y aquí nosotros vemos que la oración que Dios oye es aquella oración que se identifica con Dios. Y Elías se identificó con él. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Israel. El Dios de Israel. Y eso, si hay algo que a Dios le encanta, es que usted le diga cosas bonitas, hermano. Si hay algo que a usted le encanta, es que su novio le diga cosas bonitas, ¿verdad? Que su mamá le diga, hija, qué bonita amaneciste hoy. ¿Usted cómo se siente? Ah, pues sí, mamá, pues sí, ¿verdad? Si soy tu heredera. ¿Ah? Sí, ¿verdad que sí? Sí, pues sí, a nosotros como seres humanos nos gusta. Pero, ay, hijo, qué panzón te ves ahora. Tenés que hacer algo con esa barriga. ¿Cómo se siente usted? ¿Verdad que se siente defraudado? Y usted queriéndose parecer ahí a Arnold Schwarzenegger, ¿verdad? Queriendo hacer ejercicio, queriendo parecerse a un montón de gente ahí. ¿Verdad que sí? Pero cuando a usted le dicen las cosas bonitas, y eso es lo que a Dios le gusta, que le vean su identidad, que lo reconozcan quién es Él. Y por eso el profeta Elías viene y reta a aquellos y le dice, y ahora veremos quién es Dios. Y si Jehová es Dios, entonces seguidle. Y si Baal es Dios, seguidle. Pero lo vamos a demostrar, a ver de veras de quiénes son las mulas. Si es Baal o es Jehová. Y con esa demostración de poder que hubo ahí, hermano, porque ahí hubo una lucha de poder a poder, se demostró realmente quién tenía el poder. ¿Y quién es Dios? Jehová es Dios. No hay otro. Solamente Él es Dios. El propósito de la oración es aquella oración que glorifica a Dios. Esa oración va a ser escuchada. Pero a veces nosotros le pedimos algunas cosas a Dios que no es el propósito que Dios se glorifique, sino que glorificarme yo, ¿verdad? Para que digan, mira qué chulo cómo lo tiene Dios, ¿verdad? Mira qué bonito. Entonces buscamos glorificarnos nosotros, una oración hasta cierto punto egoísta. Usted debe de buscar que su oración glorifique primordialmente a Dios. Quiere que se escuche su oración, glorifique a Dios. Que aquellas cosas que usted haga glorifiquen a Dios. Había un hombre que tenía una iglesia ahí en África. Y este hombre llegaba a esa iglesia con su familia. Era el hijo mayor de la familia. Y los hijos mayores son los que le dan mantenimiento a la familia. Y este muchacho cayó con una enfermedad bien grave. Y no tenían para comprar la medicina porque era muy cara. Y siempre llegaban a la iglesia y en la iglesia nunca le proveían para nada. Entonces uno de los pastores de otra iglesia, de una iglesia bautista, se acercó a donde el muchacho y le llevó la medicina. Y le dijo, tomate la medicina. No, te voy a poner manos para que oren. Lo pudo haber hecho, ¿verdad? Pero nosotros creemos que Dios ha dado la sabiduría del hombre también para poderse usted curar. Y le llevó la medicina y se la tomó. Y le dijo a la mamá al muchacho, de ese pastor que nos dio la medicina, a ese vamos a ir a la iglesia el próximo domingo. ¿Sabe por qué lo hizo? Porque este pastor estaba demostrando el amor de Dios por medio de sus acciones. Y eso es lo que usted debe demostrar. El amor de Dios por mis acciones. No solamente decirlo, no. Es que el evangelio no solo significan palabras, el evangelio es poder. Son acciones. Y eso es lo que Dios quiere, que usted lo demuestre con acción. Celebramos el Día de la Madre y estuvo bien bonito. Hermanas vinieron y me dijeron, tome esto para que lo done, tome esto para que lo rife, tome esto. Y esas son las acciones que se ven, ¿verdad? Son acciones. El evangelio es así, el evangelio es acción. El evangelio no es pasivo, es acción, es movimiento. Y eso es lo que Dios quiere, que cada una de sus acciones glorifiquen a Dios. Si usted quiere que su oración sea escuchada, su oración debe de glorificar a Dios. Y eso es que nosotros vemos que esas oraciones glorifican a Dios. El propósito de Elías era que el pueblo reconociera que solo Jehová era Dios. Solamente Él, y no hay otro. Pero cuando nosotros nos enfrentamos con esa cuestión, decimos, ¿y qué pasa ahora, pues? ¿Verdad? Le dice, ¿y a quién va a seguir? ¿Va a seguir allí en el mundo? ¿O va a venir a la iglesia?
Y algunos prefieren quedarse en el mundo, ¿verdad? Algunos lo ven más bonito, más apetecible, más guapachoso, más de ir a la fiesta, pues. Más de ir a la playa, pues, ¿verdad? Sí, hubo una señora que decía que la vida era un carnaval. Así decía una señora. Una canción bien pegajosa, ¿verdad? Que si yo se la talaleo, usted va a empezar a bailar y por eso mejor ni se la canto. ¿Sí? Decía, azúcar. ¿Ah? ¿Se acuerda? Va, entonces ya más o menos sabe. No se la canto porque no me van a hacer un relajo. Pero usted debe de demostrar el poder de Dios por medio de sus acciones. Y eso es lo que Dios quería. Y eso es lo que Elías buscaba. Que el pueblo reconociera realmente quién es Dios. No era una estatua, no era alguien que decía que tenía poder, sino alguien que tenía poder. Y ese es Jehová. Y eso es lo que buscaba el profeta Elías. Una respuesta inmediata a la oración, hermano. ¿A cuántos nos gustaría tener una respuesta inmediata a la oración? Vea que a todos. Entonces, si hay algo malo en su altar, arregle ese altar. Si no cuesta, ¿verdad? Quite. Hoy que lleguen a la casa, haga un inventario y diga, esto se va, esto se va, esto se queda, esto se va, esto se queda, esto hay que repararlo. ¿Verdad? Hágalo. Ponga 12 situaciones en su vida. No le pido que ponga más, solo 12. Ponga 12, las 12 piedras. Y vea, póngale un chequecito, un chequecito, un chequecito, un chequecito, un chequecito. Las cosas que usted tiene que cambiar. Y tenga ese corazón dispuesto. Y esa oración sincera delante de Dios. No vaya a gritar. Háblele con una voz sin gritar delante de Dios. Y dice, usted solo, mire. Allá debajo del palo. En el baño donde nadie se atreve a entrar. Porque ahí nadie quiere entrar con usted. Ahí usted cierra la puerta y ocupado. Aquí solamente yo. Y va a ver si Dios no le oye. A mí Dios me escuchó una oración así, fíjese. Cuando yo estaba, que me habían reclutado hace bastante tiempo, Dios escuchó mi oración. Yo no tenía necesidad de ir al baño, pero yo le dije al soldado, hey, soltame, llévame al baño. Y cuando ya estaba yo ahí adentro del baño, yo le dije, Señor, yo no quiero matar a nadie. Sí, yo no he nacido para eso, Señor. Pero si vos querés que así sea, ni modo, dale, que así sea. Ese mismo día me sacaron de ahí de la Fuerza Aérea. Ese mismo día me despacharon. ¿Qué fue eso? Una oración del corazón, ¿verdad? Y se la pedí en un momento y en un lugar donde solamente él y yo estábamos. Y el soldado que estaba afuera cuidando para que yo no me le escapara. Y Dios oyó mi oración. Y por eso le digo, no, si Dios escucha la oración en cualquier parte, siempre y cuando usted la haga de corazón. Siempre y cuando usted la haga de corazón. Si usted pone en su corazón y busca a Dios de corazón y reconoce que solamente Él es Dios y su oración va a glorificarlo a Él, créame que Dios va a escuchar su oración. Y el fuego de Dios va a descender sobre su vida, no para consumirlo a usted, sino para demostrar el poder de Dios en su vida. Y para reparar y que la gente vea que solamente Jehová es el que pudo cambiar su vida y mi vida. Solamente Él. Vamos a orar. El predicador ya terminó su mensaje. Recibe a Jesús como tu Salvador personal ahora. Invócale de esta manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador, perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén.